Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy os quería hacer un vídeo especial porque tiene algo de clima astral, pero no es un clima astral, tiene otras profundidades. Es el cierre de ciclo que estamos viviendo del tránsito de Quirón por Aries. Quirón, el maestro Quirón, maestro sanador, el sanador herido, que tiene que ver con nuestras heridas. Es la síntesis de la herida, es ahí donde tenemos a Quirón en nuestra carta, es donde de alguna manera concentramos una serie de sintomatologías, una serie de características donde expresamos esa herida y que al mismo tiempo contiene su medicina. No una medicina que sana la herida, porque la herida de Quirón, es importante tenerlo en cuenta, la herida de Quirón no sana, no se soluciona, no... la herida de Quirón la llevamos toda la vida, lo que pasa es que sí aprendemos a convivir con ella. Y ese aprender a convivir con la herida quironiana, además nos ofrece la llave, como es Quirón una llave, como son los centauros, también Nessus, Pholus, nos ofrece una llave de conexión con lo transpersonal. El saber, el saber que la herida forma parte de la existencia humana, por lo tanto todos tenemos una herida quironiana, y hay que aprender a convivir con ella, y cuando aprendemos a convivir con ella, además aprendemos a florecer a través de la herida. Es decir, cada uno a través de su propia y única vivencia dolorosa, pero compartida como humanidad, a través de esa vivencia desarrolla con los años, desarrolla con el tiempo una serie de talentos que no desarrollaríamos si no tuviéramos esa vivencia. Entonces Quirón en la carta natal es un punto importantísimo en la astrología psicológica, es un punto muy delicado, porque Quirón nos recuerda nuestra vulnerabilidad humana. Entonces es un punto de la carta con muchísima información, del cual intentamos huir gran parte de la vida. Ahí es donde, ahí donde tenemos a Quirón en la carta, es donde nos postergamos, escapamos de nosotros mismos, intentamos tomar atajos o desvíos para no ponernos en ese punto, porque nos duele especialmente. Eso depende de en qué casa está, pues afectará un área de la vida, y depende del signo en el que esté, eso tendrá unas características u otras. Y los aspectos, por supuesto, ¿no? Entonces hay una procrastinación en Quirón. Nos procrastinamos a nosotros mismos, escapamos de nosotros mismos. ¿Qué sucede? Que ahí, cuando se acercan los 49 años, que es la órbita de Quirón, Quirón tarda 49 años en dar la vuelta, empieza el retorno de Quirón, y durante unos cuantos años, cuando Quirón está unos grados antes, después la conjunción exacta, y unos grados después, con las retrogradaciones y todo, durante unos cuantos años, que se podría dividir en diferentes fases, el retorno en sí de Quirón, o sea, la fase más potente, pues será desde los 48 hasta los 52, más o menos. Pero yo de alguna manera considero que el retorno en sí no acaba del todo, no acaba de cerrar, hasta que Quirón no sale del signo donde tenemos a Quirón. Entonces, ¿por qué estamos en un momento tan importante para Quirón? Porque la semana pasada hubo la conjunción que formaba parte de la luna nueva
tremenda luna nueva en Tauro, hubo una conjunción Marte-Quirón al final de Aries. ¿Por qué es importante esto? Porque Marte es el regente de Aries. Entonces, es la última vez que Marte y Quirón se van a encontrar se encontraron en Aries. La próxima vez, que Marte tarda 2 años en dar la vuelta al zodíaco, la próxima vez ya se encontrarán en Tauro. Y no volverán a encontrarse en Aries hasta dentro de 49 años. Entonces, ahora hace 5 días, esta conjunción Marte-Quirón al final de Aries inicia el cierre final de el paso de Quirón por Aries. Muchas veces se habla, ¿no?, de si Quirón es generacional o no. Yo no lo considero generacional porque Quirón tiene una órbita muy excéntrica y está 8 años en Aries, pero Aries, entonces se podría considerar generacional, pero Aries es el signo donde más tiempo está. O sea, Quirón podría ser generacional en Aries, en Piscis está 7 años, en Tauro está 7 años, pero si nos vamos, por ejemplo, al signo opuesto de Aries, si nos vamos a Libra, Plutón está menos de 2 años, y esto no, igual en Virgo y en Escorpio está a 2 años, o sea, pasa muy rápido por estos signos. Entonces no podemos hablar de un Quirón generacional a no ser que hablemos de Piscis, Aries, Tauro. Entonces, este paso de Quirón por Aries, donde se ha encontrado 4 veces con Marte, podríamos decir 4 activaciones fuertes de ese Quirón en Aries, ha sido especialmente importante porque a nivel poblacional, a nivel colectivo, pues hay más personas con Quirón en Aries. Tiene ese aspecto generacional, ¿no? Entonces esto está en su cierre, o sea, es un Quirón ya muy maduro que ha pasado unos 7 años ya en Aries, un Quirón en Aries muy maduro que ha hecho su última conjunción con Marte, su última activación, lo cual puede traer, puede reactivar la herida de forma momentánea. O sea, estos últimos días y las semanas que vienen, y veremos que un poquito más allá, pueden volver a la superficie memorias de ese punto doloroso del que intentamos huir. Pero estas memorias que vienen, como el tránsito de Quirón por Aries está acabando, son de alguna manera pruebas. Son pruebas que nos pone el maestro Quirón para ver cómo hemos madurado esta herida. Entonces, más o menos por fechas, las tengo apuntadas aquí, voy a mirarlas. Quirón entra por primera vez en Aries en abril del 2018, vuelve a salir, en septiembre vuelve a Piscis y en febrero del 2019 se queda definitivamente en Aries. Entonces, desde 2019 tenemos todo ese tránsito de Quirón por Aries y ahora ha hecho esta última conjunción con Marte y el próximo 20 de junio, o sea, el mes que viene, ya entra en Tauro. Vuelve a Aries en septiembre y en abril del año que viene se queda definitivamente en Tauro, pasa definitivamente en Tauro. Entonces, ¿qué sucede? Que está empezando el cierre. Está empezando el cierre y de ahora hasta el 20 de junio puede que vengan memorias, puede que Quirón o sea, que vuelvan a la superficie situaciones que quizá eran muy dolorosas en el pasado, pero que en principio deberíamos haberlas madurado. O sea, que nos van a doler igual, porque recuerdo que la herida quironiana no sana, nos van a doler igual, pero podemos aceptarlas, podemos
transitarlas, podemos funcionar a pesar de ellas. Podemos seguir adelante a pesar de ellas. Y eso de seguir adelante es importante porque el punto del que escapamos de Quirón es porque precisamente nos bloquea. O sea, durante mucho tiempo, sobre todo antes de los 49 años, hay personas que se trabajan muchísimo antes y vienen como con mucha preparación a ese retorno de Quirón, ¿no? Pero antes de los 49, allá donde tengamos a Quirón en la carta, nos seguimos bloqueando. Algo se bloquea. Algo, en algún punto nos saboteamos esa parte de la carta, pero nos saboteamos porque escapamos de ella, porque no nos queremos poner ahí. En el retorno de Quirón, Quirón nos pone un poco entre la espada y la pared, pero en un sentido muy interesante. Es muy interesante el retorno de Quirón. Nos pone entre la espada y la pared porque no nos deja escapar. Nos dice, no salgas corriendo, porque si sales corriendo ahora, cuando venga el segundo retorno de Saturno, allá hacia los 56, son unos 7 años después, y no te has hecho cargo de esta situación, pues el segundo retorno de Saturno puede ser una colleja bastante grande, una vivencia bastante desagradable. Entonces es muy interesante ese punto de hacernos cargo de que ahí nos sentimos, en ese punto de la carta nos sentimos especialmente vulnerables. Tomar conciencia de esa vulnerabilidad y a pesar de ella, ponernos. O sea, y esto en función de la casa en la que esté, pues puede afectar el mundo de la pareja, casa 7, cómo nos compartimos, casa 8, cómo nos ponemos en el mundo con la vocación, casa 10, casa 11, cómo vivimos el reconocimiento. En las diferentes casas, casa 4, o sea, la sensación de no soy capaz de formar un hogar, esto no es para mí, porque ahí donde tenemos a Quirón hay una sensación de incapacidad, hay una sensación de esto no es para mí, no soy capaz de esto, y el tema es quedarnos en esa sensación, en el retorno de Quirón, decir, vale, me siento incapaz de esto, pero precisamente ahí donde está Quirón hay algo que anhelamos mucho ahí. O sea, anhelamos mucho lo que nos podría ofrecer aquello. Entonces, cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad ahí, que podríamos llamarlo el talón de Aquiles, nuestro punto débil está ahí, en Quirón, y ahora hablaremos de la figura de Aquiles, que es muy interesante en este tema quironiano. Cuando conseguimos aceptar esa vulnerabilidad, reconocemos que tenemos un punto débil ahí, pero dejamos de huir porque anhelamos mucho eso. Ahí es cuando en ese retorno de Quirón, precisamente, se desarrollan unos recursos personales, se desarrolla una sensibilidad, se desarrolla una capacidad, un talento, precisamente para eso que era nuestro punto débil. En ese sentido, Quirón es un maestro sanador. Es el sanador herido, o sea, tiene una herida, pero a través de su herida, como el personaje de Quirón, el centauro, a través de su herida aprende medicina, aprende filosofía, aprende todo lo que tiene que aprender para aprender a sobrellevar esa herida. Entonces se vuelve un experto en ese tema. En ese sentido tiene lo de los grandes maestros como Saturno, Júpiter. Quirón también es un gran maestro y nos enseña a través de esa vulnerabilidad y a través de esa herida. Entonces centrémonos un poquito en Quirón en Aries. Quirón en Aries tiene mucho de la herida de autoafirmación, la herida del guerrero en Aries.
cuesta, ahí donde lo tengamos, dependiendo de la casa y de los aspectos que le darán unas características u otras, cuesta conectar con nuestra fuerza, cuesta ponernos ahí, decir aquí estoy yo, de Aries, con todo mi impulso, con toda mi chispa vital, cuesta mucho ponernos ahí. Entonces es el guerrero herido, de alguna manera, el guerrero que tiene un talón de Aquiles. Entonces Aquiles ahí es una figura muy interesante porque es precisamente uno de los discípulos más destacados de Quirón. Y Aquiles es una especie de superguerrero que aprende a través de Quirón, aprende filosofía, aprende medicina, hace todos los aprendizajes, las artes de la guerra. Entonces, Aquiles es un superguerrero, pero que tiene un punto débil, que es el talón de Aquiles, que precisamente lo acaban matando, hiriéndolo en el talón. Por lo demás, es casi invulnerable y casi invencible. Digo casi por el talón, ¿no? Por el talón de Aquiles. Es conocido por ser el más veloz de los guerreros, el más rápido, otra característica ariana, y también es conocido por su furia, la furia de Aquiles, otra característica ariana. O sea, y la furia de Aquiles es cuando precisamente era conocido por su furia cuando le tocaban aquello que más le dolía, ¿no? Cuando le tocaban lo que más quería. Entonces las personas con Quirón en Aries, o las personas que no tienen Quirón en Aries, pero durante estos últimos 7 años han podido también tener una maduración de la parte ariana de su carta, pero aquello que caracteriza mucho a las personas con Quirón en Aries es esa sensación de guerrero vulnerable, o sea, son personas muy guerreras con un punto de vulnerabilidad y que cuando les tocan ese punto de vulnerabilidad pueden ser bastante irascibles, bastante reactivos. Entonces, en este proceso de Quirón por Aries ha habido todo un proceso de integrar esa falta de autoafirmación, esa dificultad de vivirse desde la plena fuerza de impulso vital. Podía haber miedo, o sea, es que si me vivo desde toda mi fuerza, me doy miedo, o sea, puedo hacer daño. No, o sea, lo que acaba haciendo daño es precisamente lo contrario, ¿no? El no atreverse. Puede haber vergüenza, por las razones que sean, ¿no? Cuando se construye la herida quironiana en la infancia, que también se construye de una manera totalmente única en cada persona, puede haber vergüenza en la autoafirmación, puede haber un sentimiento de culpa en vivirse uno desde su plena fuerza, ¿no? Y desde su impulso vital. Hay algo que frena ahí. Entonces ha habido una revisión de esta herida y sobre todo en el retorno de Quirón, Quirón nos pone en el punto de, bueno, te quedan X años de vida, pero en el retorno de Quirón es cuando empezamos a mirar para atrás y miramos para adelante y decimos, oye, no me queda tanto, o sea, estamos en los 50 más o menos. Quizá que me ponga a vivir lo que realmente quiero vivir, porque he estado escapando de esto, he estado por miedo, por vergüenza, por sentimiento de incapacidad, sí, ese sentimiento hasta diría de discapacidad. Allí donde tenemos a Quirón, sentimos
algo de discapacidad, y es esa vulnerabilidad. Hasta que nos damos cuenta en el retorno de Quirón de que eso forma parte de la existencia humana, de que todo el mundo en algún punto de su carta, en algún aspecto de su vida, siente tiene una sensación muy íntima de discapacidad en algunos aspectos. Y hay que hacerse cargo de esto, porque cuando nos hacemos cargo de esto, precisamente se desarrolla, se despliega la vida. Nos abrimos a las energías transpersonales, porque Quirón entrelaza la órbita de Saturno con la de Urano, es la primera llave a lo transpersonal. Algo se libera, algo uraniano se libera, algo cristalizado, saturnino, se rompe. Y está en esa aceptación de la propia vulnerabilidad y en no dejar que esa sensación nos impida vivir aquello que realmente tenemos ganas de vivir. Entonces en Quirón se despierta, o sea, se abre la vida. Cuando nos hacemos cargo de que eso duele y seguirá doliendo, pero cuando nos hacemos cargo, de repente algo se abre, algo muy grande se abre. Entonces está esa figura de Aquiles que me parece especialmente exacta o indicada para la descripción de Quirón en Aries, o esta última conjunción de Marte-Quirón en Aries, o sea, ese superguerrero vulnerable también, ¿no? Entonces, Aquiles, hay un momento en la historia de Aquiles que un oráculo le dice que tiene dos caminos. Hay una encrucijada para Aquiles. Una es tener una vida corta llena de gloria, y otra es tener una vida larga pero anodina, sin gran gloria, ¿no? Entonces Aquiles, que es un héroe, pues elige la vida corta y llena de gloria. Pero esa misma encrucijada de Aquiles tiene que ver con Quirón en Aries. Hay en Quirón en Aries hay un cierto anhelo de gloria, hay un cierto anhelo de heroicidad, pero esto puede suponer una expectativa muy elevada, una expectativa que parece imposible. Entonces, ¿qué sucede? Ahí donde tenemos a Quirón, que evitamos precisamente aquellas situaciones que nos podrían llevar a esa sensación de gloria. Repito, eso en función en qué casa esté, se puede expresar en diferentes áreas de la vida. No solo es la gloria mundana, o sea, puede ser en la pareja, puede ser en la construcción de un hogar, puede ser en casa 1, Quirón en Aries en casa 1, que es toda la identidad. Tengo que tener una gran personalidad, siento que tengo que tener una gran personalidad, y ese peso, esa expectativa, puede doler tanto que nos sentimos incapaces de ello, y por lo tanto huimos precisamente de esto, ¿no? Hasta el retorno de Quirón. Entonces la otra, o sea, por un lado está la vida corta con gran gloria de Aquiles, que podría bloquearnos, es el Quirón que nos hace procrastinar, que nos bloquea porque la expectativa es muy grande. Podría suceder también lo contrario, que personas con Quirón en Aries, porque esto puede tener muchas expresiones, ¿no? Por supuesto, pero que personas con Quirón en Aries, sí anhelando
esa intensidad y esa heroicidad, esa gloria, la consiguen a muy temprana edad, pero la pierden después y se tienen que enfrentar a la vida anodina, o sea, a la vida normalita, a la vida sin heroicidad y sin gloria. O puede suceder que la persona evite toda situación que le pueda aportar gloria, que de alguna manera significa que le puede aportar el despliegue de ese talento que tiene. Hasta el retorno de Quirón, que deja de huir, o lo ideal sería dejar de huir de esta situación, hacernos cargo y aceptar que el camino se tiene que andar, esa vida normalita. O sea, todo es aceptar la propia normalidad. Entonces, ahí se empieza a desplegar ese talento. Cuando ya dejamos de bloquearnos ante la dualidad gloria-aburrimiento. O sea, aceptamos que hay algo en la vida que es lento y que puede resultar aburrido, que puede resultar poco glorioso, que luce poco de alguna manera, pero cuando conectamos con esto empezamos a caminar y se empieza a construir una gloria interna, una gloria íntima, se empieza a desplegar un bienestar, porque nos hacemos cargo de alguna manera de esa sensación de incapacidad y poco a poco empezamos a sentirnos cada vez más capaces de vida. Entonces, esa es otra de las características de ese Quirón en Aries, es la tremenda lucha a lo largo de que Quirón en Tauro y Quirón en Piscis pueden tener características parecidas. O sea, Quirón puede tener esa característica en general, pero creo que en Aries se expresa de forma muy clara, o sea, esa tremenda lucha por ser capaz de vida, por sacar nuestra fuerza vital. Entonces Aquiles está en esa encrucijada, ¿no? Y hasta que no acepta su sensación de incapacidad y su propia vulnerabilidad, no es capaz de desplegar el verdadero talento que hay detrás de ese Quirón en Aries, que es una tremenda fuerza para tirar adelante, es una tremenda fuerza de vida, muy estimulante, que está constantemente innovando, buscando el estímulo, que tiene ese punto heroico, tiene ese punto heroico y glorioso, ¿no? de Aquiles. Entonces, bueno, como estamos empezando el cierre de ese ciclo quironiano, más adelante, porque volveremos a hablar de Quirón en Aries, porque todavía tiene ese proceso, ¿no? O sea, de ahora hasta el 20 de junio pueden aparecer muchas situaciones del pasado y o sea, pueden aparecer en el presente que nos recuerden esa vulnerabilidad, esa pasada incapacidad de vida. O sea, y probablemente con ese Quirón ya bastante madurado, probablemente a estas alturas nos atrevamos a cosas que no nos atrevíamos hace unos años, hace por lo menos 7, 8 años, que es cuando Quirón estaba en Piscis, ¿no? Entonces puede haber un mayor atrevimiento, lo cual no quiere decir, volvemos a ese talón de Aquiles, ¿no? No quiere decir que no haya miedo. O sea, la herida quironiana no sana, sigue habiendo miedo, sigue habiendo sensación de vulnerabilidad, pero eso ya no nos bloquea, nos atrevemos a hacer cosas que antes no nos atrevíamos. Nos atrevemos a hacernos cargo de nuestros propios talentos, que al fin y al cabo los talentos no son
algo que hay que aprovechar. O sea, no hay que sacarles un rendimiento a los talentos. Venimos de una época muy materialista que los talentos había que explotarlos. Estamos entrando en una época colectiva donde esto empieza a ser un poco diferente. Los talentos no son para explotarlos, para sacar un beneficio, por ejemplo. Los talentos son una responsabilidad hacia la vida y hacia uno mismo. Hemos venido a vivir esos talentos. Entonces, parte de nuestro aprendizaje es hacernos cargo de ellos. Y una manera de hacernos, o la manera de hacernos cargo de ellos, es ponerlos en el mundo, darles forma, sea lo que sea, ¿eh? O sea, talentos hay infinitos, hay tantos como no infinitos, por lo menos 8.000 millones. Hemos venido a vivir esto y hemos venido a desplegar nuestro talento. Es una responsabilidad, es un hacernos cargo de la vida. Forma parte de la evolución propia, de la maduración propia. Entonces, probablemente nos atrevamos a hacernos cargo de estos talentos, cosa que antes quizá no tanto, y aparecerán, hasta el 20 de junio, aparecerán muchas situaciones donde vamos a tener que hacernos cargo. Después ya Quirón empieza a mostrar durante unos meses lo que va a venir en Tauro. Y las personas con Quirón en Tauro, pues que conozco bastantes y empiezan a inquietarse con, uy, se acerca mi retorno de Quirón. ¿Qué va a suponer esto, no? O sea, la herida, no tengáis miedo. O sea, el retorno de Quirón es precioso. ¿Fácil? No, pero es que lo fácil tampoco nos aporta tanto. O sea, los retos son muy interesantes. Es un reto, nos pone entre la espada y la pared. Hay que hacerse cargo, hay que responsabilizarse, hay que dejar de huir de aquello que nos duele. Hay que salir al mundo y hay que vivir y desplegar lo que somos. Y Quirón, que es un gran maestro, nos empuja a esto. Entonces no le tengáis miedo al retorno de Quirón. Es una oportunidad fantástica de conexión interna, de autoaceptación, de autovaloración con Quirón en Tauro, y hablaremos de forma extensa de Quirón en Tauro los próximos años. Es una gran oportunidad el retorno de Quirón. Entonces no le temáis, o sea, acogedlo con respeto y con ganas de aprender, y con ganas de avanzar y de mirarse a uno mismo y de entender que no estamos aislados, que Quirón, la herida de Quirón nos recuerda esto también, ¿no? O sea, no estamos solos en nuestra herida, la herida es colectiva, la herida forma parte de la existencia humana. Entonces ahí es ese punto donde Quirón, la maduración de Quirón, también nos hace mucho más compasivos, nos permite entender mejor al otro, en sus locuras, en sus desvaríos, en aquello que no nos gusta. Eso no quiere decir que tengamos que aceptarlo, pero podemos entender de dónde viene. Eso nace de una herida, y esa expresión nace de la sensación de aislamiento. O sea, estoy solo en mi herida, por lo tanto pataleo. Y no, o sea, forma parte de la existencia humana, y hay que abrirse a ese lado transpersonal que nos amplía la perspectiva y nos conecta con la vida. O sea, nos conecta con unas nuevas energías que hacen la vida más ancha, nos abren la perspectiva y la hace más amable. Quizá
esa paz o esa amabilidad que Quirón nos trae también tiene que ver con el dejar de idealizar la vida. Y el ejemplo ahí está en el tema de la búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, parte de la maduración quironiana es renunciar a la búsqueda de esos ideales, ¿no? La libertad, la felicidad. No, mira, tendrás momentos de felicidad y tendrás momentos en los que te sentirás libre y pueden ser cosas que nos guíen en el camino, pero la felicidad deja de ser cuando integramos la herida como propia de la existencia humana, cuando integramos el dolor como formando parte y siendo maestro también en ese formar parte, maestro para entendernos mejor y para entender la vida y el mundo. Cuando integramos esto, renunciamos a la búsqueda de la gran felicidad o la gran libertad o la gran gloria, o sea, la idealización de esa gloria de Aquiles también. Y aceptamos la vida por lo que es, pero precisamente esa aceptación de la vida por lo que es nos abre a otras energías que son unas energías mucho más sutiles, ¿no? Y nos aporta mucho bienestar y mucha amabilidad hacia el mundo y hacia nosotros mismos, siempre y cuando aceptemos el reto de ese retorno de Quirón, ¿no? O sea, por supuesto que hay personas que no aceptan ese reto y ni se vuelven más compasivas, ni se abren, por supuesto, ¿no? El mundo está lleno de ejemplos, pero la oportunidad está. Entonces, es interesante, ya que me estáis escuchando, pues es que estáis metidos en astrología. Si manejáis esa simbología, es interesante darle ese espacio a Quirón, darle esa oportunidad de maduración y de cambio, ¿no? A ese retorno de Quirón. Después, el año Quirón en septiembre, creo que es, sí, en septiembre vuelve a Aries y estará hasta abril del 2027, entonces ahí volverán a ver recuerdos, memorias, pero ya precisamente con todo el proceso mucho más integrado, y será otra oportunidad para Quirón en Aries de hacer pequeños ajustes, de tomar conciencia del proceso que hemos hecho. Entonces va a ser interesante también, ¿no? Pero ahora empieza el cierre y quería hacerle este homenaje a Quirón y a Aquiles, de paso, y tomar conciencia de nuestro punto débil, de nuestro talón de Aquiles, que precisamente ahí, eso yo creo que es una de las grandes lecciones de Quirón, ¿no? Que Saturno tiene algo parecido, que ahí donde más dificultad tenemos, ahí donde más nos duele, ahí donde más miedo tenemos, donde más vulnerables nos sentimos, donde más incapaces nos sentimos, precisamente ahí hay grandes capacidades, hay grandes talentos, hay una gran fuerza que está esperando por ponerse en el mundo, por desplegarse. Ahí, en esos puntos de dificultad, es por donde nos abrimos al siguiente nivel del juego, ¿no? Y el juego sigue y habrá infinitos niveles, por supuesto, ¿no? Pero eso es Quirón es un buen ejemplo de esa espiral que va subiendo, y el retorno de Quirón nos pasa a otro punto de conciencia compasivo. Yo diría que con la oportunidad de autoaceptación y la oportunidad de vivirnos de una forma mucho más
auténtica y plena. Bueno, esto es un poco lo que quería comentar de este fin de ciclo. Entonces, felicidades por toda esta maduración de todo el grupo de personas con Quirón en Aries y por otro lado de todo el mundo que tiene, todos tenemos el signo de Aries en alguna parte de nuestra carta, y ahí también habrá habido una maduración de algo que probablemente nos costaba mucho. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.